Hola, ¿cómo están a todas y a todos? Nuevamente estamos acá al aire para seguir con el programa Uniendo Generaciones. Fundamentalmente vamos a afrontar un segundo ciclo de nuestro programa. Este va a tener como eje central que discutamos respecto a la segunda patita de este proceso constituyente. Recuerden que la primera fue el gran triunfo que hubo del apruebo y además de convención constitucional recientemente. Entonces ahora vamos a ir con el proceso que tiene que ver fundamentalmente de cómo se eligen los constituyentes. Y bueno, para esto una mirada importante tiene que ver cómo lo ven los jóvenes, los que generaron este proceso, los que dieron efectivamente la lucha y que han estado, digamos, insistentemente desde la Plaza de la Dignidad y de todos los territorios, porque no solamente ocurre acá en Santiago, sino que en todo nuestro territorio nacional hay movilizaciones constantemente y que han ido empujando el cambio y el proceso a este modelo neoliberal que tenemos hoy día presente. Entonces vamos a tener dos invitados jóvenes que nos interesa mucho rescatar su visión de este proceso. Un primer invitado que tenemos es Diego Ahumada. Él es militante de un movimiento nuevo, emergente, que se llama Contratiempo. Este es un movimiento que surgió al fragor de lo que fue la lucha del 18 de octubre del 2019. Es un movimiento que se define anticapitalista, se define como ecosocialista y además feminista. Esos son como sus pilares centrales. También Diego es parte de una asamblea autoconvocada que dentro de sus principales ejes toma las luchas socioambientales. Y por supuesto, no siendo esa su única lucha, sino que también se hacen cargo de las luchas sociales y políticas que surgen desde los territorios. Esta asamblea autoconvocada fundamentalmente tiene gente de distintas comunas, pero fundamentalmente su gente es de la comuna de Puente Alto. Así que ahí, si no hacen la subida para darle el saludo a nuestro amigo Diego Ahumada. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Toño. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. ¿Y tú? Súper, ahí afina tu sonido porque está saliendo un poquito entrecortado. Ya, vale. Ya. Bien, también vamos a continuar con nuestra segunda invitada. Ella pertenece a, o fue vocera de un movimiento de jóvenes mapuches, las vocerías de las universidades, y hoy día también es parte de la lucha intercultural, me parece que se denomina así, de la Universidad de la USACH. Así que vamos a tener también una mirada desde el punto de vista de cómo hoy día digamos, la cosmovisión que tienen también el mundo mapuche, cómo ve este proceso constituyente. Recuerden ustedes que todavía no se ha dado el espacio de cómo van a participar los pueblos originarios en este proceso constituyente, así que su mirada y su visión también es muy importante. Así que le damos la bienvenida a Cristina. A ver si nos pueden subir también a Cristina para que nos podamos saludar. Ahí está Cristina Payal. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Bueno, compuché, pues mañana como el que la misma a ti. Habla Cristina Payal. Fui vocera de la COEM, la Coordinadora de Organizaciones de Estudiantes Mapuches de Santiago, y soy la actual vocal de interculturalidad de la federación, de la FEUSACH. Pero en realidad mi periodo fue 2019, 2020 ha sido meramente porque no hemos podido hacer elecciones por el tema de la cuarentena. Así que gracias por la invitación y por el espacio. Súper bien, Cristina. Mira, siempre hemos, siempre nos han saludado, compañeras o compañeros con quienes hemos intercambiado opiniones del mundo mapuche. Y sería bueno que nos contaras un poquitito, porque esto de que, claro, nosotros en este país, como se han ido invisibilizando nuestro pueblo originario, también se ha ido invisibilizando su idioma. ¿Nos podía contar cómo es el saludo para que también aprendamos un poquitito de la cultura en este programa? Cuando tú nos saludas, ¿qué significa ese saludo en Mapudungún? Cuando yo digo Mari, bueno, lo primero en el Mapudungún, la R no existe. Rare, riroru, eso no existe. Existe solamente rare,
la R muy como un gato. Y el Mari Mari es la forma de decir hola, pero que tiene que ver con la forma que tenían los lamien antes de saludar, que juntaban sus manos. Entonces eran, Mari quiere decir 10, y que quiere decir tus 10 dedos con mis 10 dedos. Entonces Mari Mari era cuando juntábamos los 10 con los 10. Y cuando yo digo Peumangén como el Calimán contra ti, estoy diciendo espero que todos ustedes estén bien. Com es el todos. Peumangén, yo les deseo. Kumé es bueno. Kumé el Kalimun, en el fondo que todos estén, lo que yo deseo para todos. Y eso, pues, como a grandes rasgos del saludo. Te lo agradecemos un montón porque una cultura tan rica, con un idioma tan hermoso, que hoy día son pocos los colegios y los lugares donde se habla en forma más bilingüe sobre nuestros pueblos originarios y sobre esa riquísima, no solo cultura, sino que lenguaje. Así que te agradezco harto que nos hayas entregado este baño de cultura inicial. Y chicos, partimos entonces, tanto contigo, Cristina, como contigo, Diego, para preguntarle. Vamos a partir con Cristina y le vamos a preguntar cómo ve ella este proceso constituyente y cómo crees tú que, en definitiva, tienen que participar los pueblos originarios en este proceso. Bueno, el análisis que hemos hecho algunas personas, que yo ya no soy parte como de algo como la COEM, que en el fondo éramos como, no legalmente, por ejemplo, una militancia, pero sí estábamos bien activos políticamente. Pero sí lo que he podido conversar con algunos espacios que igual en el fondo el acuerdo, y yo creo que todos acordamos lo mismo, este acuerdo del Pacto por la Paz que se da el 15 de noviembre, al día siguiente en el fondo del primer año del asesinato de Camilo Catrillan, que es la forma que tuvo el Estado como de encauzar toda esta energía que venía desde el pueblo. Es una energía que igual no estaba organizada, no tenía una conducción política, era un movimiento, una revuelta, en el fondo fue una explosión, y que se mantuvo en una revuelta durante algún tiempo, y que en el fondo el Estado, el gobierno toma y encausa a través de este acuerdo por la paz, que en realidad no es lo que la ciudadanía o lo que la población espera ni exigió, pero que sin embargo ha sido como lo que como en la trinchera, como en el espacio en el que se ha estado dando la pelea. Y igual es complejo porque yo creo que igual es esta arma de doble filo por lo que ocurre en el fondo, porque en el fondo hay al final los partidos políticos son los que van a entrar finalmente como a esta convención constituyente, y que es un punto complejo en el sentido también de que al final, como anterior al plebiscito, todo giraba en torno al apruebo. Todo giraba en torno a... y como que se perdió un poco quizás la organización, o mucha gente también va a quedar con esta sensación de que por ir a votar también ya se acabó la lucha, y que porque ganó la apruebo también ya se acaba la lucha. Entonces son esas armas como de doble filo que tiene el Estado para jugar con nosotros. Entonces igual el proceso, yo voté apruebo, convención constitucional, pero también voté como sin mucha esperanza también, como fui a votar porque era como algo que había que hacer, pero que sí, o sea, como igual el Estado hace lo suyo, y en el fondo ese juego que tiene, también yo creo que ha hecho decantar un poco la movilización, pero aún así, por ejemplo, igual Plaza Dignidad se mantiene. El asunto es que ya no es como antes. También igual está todo este rollo de la pandemia que vino como a truncar, yo creo, una revuelta que se venía para marzo también. Entonces, pero con mucha desconfianza, veo el proceso con mucha desconfianza. Pero como que estamos atentos igual al proceso. Súper, Cristina. Diego, mira, Cristina ha puesto el acento en un par de cosas que nos parecen importantes ir dilucidando en esto. Primero, ¿cómo ven los jóvenes este proceso? El punto de la desconfianza en el proceso es un tema importante, no solo la desconfianza, sino la legitimidad del proceso en sí.
¿Cómo este proceso cómo se pueden botar esas barreras a la desconfianza y cómo se pueden naturalmente también corregir este asunto? Estamos claros que Cristina aquí pone un punto bien interesante cuando dice, mira, esta fue la respuesta que la clase política que ha estado gobernando durante todos estos 30 años, porque no solo la derecha, también la ex nueva mayoría y la concertación han sido los que se han hecho cargo de este modelo, responde a esta revuelta popular, entonces haciendo este proceso y encaminándolo, en el cual efectivamente participó, una cosa interesante, participó en el plebiscito una cantidad significativa de jóvenes y también participaron mucho o aumentaron su participación las comunas populares. ¿Cómo ven ustedes, Diego, ese proceso? Recuerda que estás muteado, a ver si te puedes desmutear ahí para poder respondernos. ¿Cómo ves ahí esa visión? En primer lugar, yo muy de acuerdo con Cristina. Acerca más tu voz ahí. En primer lugar, yo muy de acuerdo con Sí, Cristina. se escucha bien. En relación, ¿ahí se escucha bien? Ya. En relación a lo que fue el 15 de noviembre y cómo el Estado y los partidos políticos firmaron para poder igual de alguna forma descomprimir ese proceso. Pero en relación a lo que tú me preguntas, Toño, acá por lo menos en Puente Alto se vio una gran como subida de la participación de jóvenes, como casi un 70% más de jóvenes que fueron los que participaron de este proceso. Y claro, como muchos lo vemos con desconfianza, porque entendemos también que está de alguna forma hecho a la medida de los partidos políticos. Pero a mí me parece que la forma de sacarnos esa desconfianza, o al menos ganar confianza, es saber que tenemos como medidas que podemos tomar, como por ejemplo, yo recuerdo muy bien que cuando en el Congreso se estaba decidiendo si iba a dar no el 10% de la AFP, hubo protestas como por todas partes, volvieron los cacerolazos a pesar de que estaba la pandemia, y eso igual fue un factor como fundamental para que se decidiera que sí. Entonces la gente decidió de alguna manera. Entonces a mí me parece que ese espíritu de octubre, como inicial de alguna manera, no se ha perdido. Y que el apruebo y la Convención Constitucional hayan ganado por un amplio tan margen, nos demuestra que está la disposición a poder ir a disputar ese proceso también. Sin por eso dejar de lado todos los otros procesos como paralelos que puedan surgir. Y me parece que la confianza a la que yo me refería antes se puede ganar en la manera en que nosotros como movimientos sociales, populares, indígenas, feministas, en todo su espectro, hagamos un programa a manera distrital y a manera nacional para poder disputar y que quienes vayan a la constituyente, los constituyentes en sí, vayan regidos por ese programa, que tengan ese horizonte programático que nosotros establezcamos y que construyamos en colectivo. Súper, Diego, en eso. Cristina, tú nos habías esbozado ahí un punto de la desesperanza, de que este proceso no decante lo que la gente está pujando en las calles, como uno siente que a pesar del bajón que ha habido, obviamente por la pandemia, pero también se ha hablado de que este es un proceso que no tiene una conducción política, porque hay un rechazo, al menos, a los partidos tradicionales. A los que son los conocidos, los que han estado gobernando. ¿Tú cómo ves esto de que este proceso en algún minuto pueda ser revertido, o cómo se le tensiona como para realmente hacer de que esta desesperanza se vuelva en una esperanza? Y efectivamente sin perder el camino de lo que se quiere, porque da la impresión de que lo que la gente y los jóvenes estaban empujando era por votar un modelo, no particularmente un gobierno, que claramente lo representa un gobierno, pero si viene otro gobierno y mantiene el modelo, no cambia nada en esto. Entonces, ¿cómo se vota un modelo como este neoliberal? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde sus territorios, desde las universidades, de cómo esta desesperanza se vuelve en esperanza y cómo se construye fuerza orgánica para poder seguir la lucha?
Yo creo que esa es una pregunta como si alguien tuviese ¿cómo votamos el modelo? Así. Es la Si alguien pregunta. tuviese la respuesta, que nos la dé, por favor. Yo creo que, bueno, una de las cosas que deja yo creo la revuelta popular es igual una cantidad importante de organizaciones, de asambleas territoriales autoconvocadas, pero sí yo creo que es súper importante como intentar ir sacando un poco muchas huellas que yo creo que dejó la dictadura dentro de todo. Eso, por ejemplo, mucha gente que a mí me pasaba cuando estaba en los cabildos, cuando estaba aquí se hicieron cabildos, medio burgués, pero sí se hicieron cabildos. Y la cosa es que mucha gente, por ejemplo, gente adulta decía, pero es que yo no creo en la política. Y yo y la gente joven, como que igual la gente joven en ese sentido, como que estaba más clara, como que entendían, estaban mucho más involucrados, se sentían parte, yo creo que nos sentíamos parte como de poder generar los cambios. Entonces mucha gente decía, no, yo no creo en la política. Y nosotros decíamos, pero esto que estamos haciendo es un ejercicio político, que no tiene que ver con los partidos políticos, sino que tiene que ver con la organización o con cómo nosotros vamos a decidir, cómo de ahora en adelante nos vamos a continuar organizando o no como barrio. Entonces, yo creo que deja como la revuelta popular el 18 de octubre, deja un poco como esta necesidad de organizarse. Y yo creo que por ahí quizás va la clave, el empoderamiento de las personas y que la gente igual deje de tener miedo. Sin embargo, igual es súper difícil considerando que igual hay asesinatos, hay violación a los derechos humanos, hay muchas personas que perdieron los ojos, entonces también es como un juego súper complejo. Yo creo que, por ejemplo, este mismo programa, muchas instancias de tratar como de conversar no sé, con los compañeros, con los vecinos, tratar como de ir levantando un poco tratar de ir levantando organizaciones como la única forma, siento yo, como porque ellos tienen el monopolio de la fuerza, ellos conocen nuestras vidas a través de las redes sociales, que también son una forma que también son una forma de control. O sea, yo no sé, a la gente que está viendo les recomiendo ver el dilema de las redes sociales, de cómo también las redes sociales pueden ir manipularnos a nosotros como en masa para como direccionar el destino, por ejemplo, como fue que se direccionó el destino de las elecciones cuando ganó Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, Cambridge Analytica. ¿cómo? Cambridge Analytica. Más o menos esa es como lo que tú mencionas de Estados Unidos, es esta empresa como Cambridge Analytica que lo que hace es el manejo de las redes sociales, sí, sin duda, es un temón ese Es tema. un tema súper importante porque todo el mundo tiene redes sociales y de alguna manera las redes sociales te van bombardeando con las cosas que tú quieres para en el fondo mantenerte ahí y manipularte. Entonces también, o sea, como tratar de ir generando esas pequeñas resistencias. Yo creo que ahora gran parte como de la lucha también yo creo que pasa por el nivel como de las redes sociales o como tú buscas como controlar también o como tú buscas como imponer las ideas a través de los medios. Ahora está, por ejemplo, esta aplicación de TikTok. Yo la uso, la veo como para tratar de cachar qué están los cabros chicos y son puras tonteras y cero contenido, mucho baile. Entonces, como siento que las próximas generaciones vienen también como con un nivel no sé, como vienen con un nivel como de desconexión quizás con la realidad. Igual, por ejemplo, esta generación que no le teníamos quizás tanta fe, que era como la generación de cristal, creo, fue como la generación que saltó los torniquetes. Entonces, también ahí hay que ver como, no sé, yo siento que hay como muchos factores que se van entrelazando, pero como así como el camino a derribar el modelo, yo creo que es solamente la organización, la lucha popular, y la organización estar ahí, pero también es algo difícil, o sea, como tratar de revertir este modelo neoliberal es algo súper complicado, sobre todo porque yo siento que la izquierda o las personas que tienen como un pensamiento como revolucionario, por decirlo de alguna forma, también estamos todas como
nos fragmentamos por cualquier cosa, es súper difícil organizarse también. Entonces, pero tratar de mantener la organización es como lo elemental para tratar de avanzar en la caída del modelo, que claramente una nueva constitución no nos asegura un cambio del modelo económico del país, que en el fondo es lo que más nos afecta. Súper, Cristina, ahí pusiste también tres elementos interesantísimos en el debate, digamos. Uno, que me parece que es cómo nosotros desde los territorios, y aquí voy a ir a preguntarte ahí, Diego, porque tú también perteneces a una asamblea autoconvocada que toma entre algunos elementos los temas medioambientales, pero que también se involucra en otras luchas políticas y sociales. Entonces, ¿cómo esa organización se vuelve a reconstruir o a retejer el tejido social destruido? Porque tengamos conciencia de que en dictadura había un potente tejido social que fue capaz de articularse también para derrotar al dictador, pero que conscientemente los mismos gobiernos de la concertación destruyeron. Entonces tú hoy día tenés mucha organización social que no se involucró en el proceso político, sino que quedó más bien metida en estas marañas del asistencialismo, sobre todo en los territorios, en los clubes, las juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, etcétera, que más bien hay una política de asistencialismo y de dávida que le dan a estas organizaciones como para seguir funcionando, pero no involucradas en política. Sin embargo, lo que nos han ido enseñando a partir de los distintos procesos, los mismos jóvenes, es que esto hay que romperlo y hay que reconstruir un nuevo liderazgo. Esto también lo discutimos en algún espacio acá respecto a lo que pasaba con los movimientos sindicales, por ejemplo. Cómo nosotros cambiamos los nuevos liderazgos sindicales para que hoy día salgan de ese esquema de simplemente ir por la recompensa económica y no entender de que aquí la lucha tiene que ser unitaria y no fragmentada, que es otro elemento que también pone Cristina en la mesa, que tiene que ver con la fragmentación de los movimientos de izquierda. ¿Cómo tú, Diego, desde tu territorio y desde lo que vive tu movimiento, que es Contratiempo, cómo ven este problema de la territorialidad, de la inserción de las organizaciones sociales y de la fragmentación de la izquierda? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Ya, una pregunta igual compleja, o sea, da para harto debate, como ir relacionando lo que tú decías, como yo pienso que, o sea, esto igual lo digo en relación a conversaciones con los compañeros y compañeras de mi organización, porque, claro, nosotros sufrimos como una derrota estratégica luego del golpe de Estado en el 73. Desde ahí la clase quedó como lamentablemente aplastada, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ese momento, yo creo que ha habido un proceso de intentos de reconstrucción social, de reconstrucción política, de esos tejidos que ya sabían que en algún momento se armaron. Tenemos esa memoria, podemos mirar para atrás y decir, nosotros teníamos algo. Entonces yo siento que lo que abre el 18 de octubre, a una manera masiva, es la posibilidad de volver a reconstruir como un proyecto autónomo de la clase trabajadora y de los pueblos, como los pueblos que habitan el territorio de Chile también. Entonces, en ese sentido, yo pienso que en este momento hay como una irrupción de la clase trabajadora y que se está constituyendo a sí misma como clase. Están los cimientos embrionarios para poder crear un proyecto que sea más a largo plazo, que rebase como el itinerario constitucional y que lo que yo creo que nosotros como organizaciones políticas y sociales debemos hacer en nuestros territorios es crear las condiciones para que la clase trabajadora tenga como autonomía frente a los partidos políticos que administraron el modelo durante los 30 años y que ya tenemos esa experiencia de no estar subordinados a los partidos. Nosotros tenemos que ser autónomos frente a ellos y poder decir lo que queremos de una manera, o sea, que lo queremos transformar todo. Es ya otoño, por si acaso.
Perdón, estaba muteado yo mismo. Diego, ha sido como recurrente en los jóvenes escuchar, y bueno, no solo en los jóvenes, en general en la población, nada con los partidos políticos. Pero eso es nada con los partidos políticos en general. A todos se les mete en el mismo saco. ¿Hay algo rescatable dentro de los partidos políticos? ¿Son solo los partidos políticos legalizados con los que no se quiere nada y los nuevos movimientos o colectivos políticos, que hay muchos, y sobre todo en la izquierda hay una montonera? ¿Eso se salvan de algo? ¿Qué es lo que ven ustedes, o particularmente te pregunto a ti, después le voy a preguntar a Cristina, respecto al tema de los partidos políticos en el accionar actual? Porque si decimos no a los partidos políticos, ¿cuál sería la nueva forma de organización para poder entender, si no quiero esto otro? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿O cómo lo ves tú? Y después le preguntamos a Cristina también sobre eso. Perfecto. Voy a dar la respuesta continuando con lo que decía anteriormente y como retomando un punto que me habían preguntado y que lo olvidé para responder, que era en relación a la fragmentación, como la fragmentación de la izquierda de este espacio. Y yo creo que esto mismo que yo decía de la posibilidad embrionaria de crear un proyecto es también juntar como los distintos programas, entre comillas, pequeños que hay. Como nosotros, hay una lucha educacional que se ha llevado adelante, una lucha por las normas FP, una lucha feminista, una lucha socioambiental. Entonces, este es el momento, yo creo, de hacer algo más totalizador de los movimientos. Y en relación a lo que tú me preguntas de los partidos políticos, bueno, yo pertenezco a una organización política, entonces como para mí sería como un poco absurdo poder decir no estamos en contra de todos los partidos políticos. Pero, sin embargo, creo que esta revuelta popular es una impugnación a los partidos políticos, obviamente de la derecha, y a los que han administrado el modelo, a la Concerta, a gran parte de la nueva mayoría, e incluso al Frente Amplio, que también hay una gran impugnación como dentro de los pueblos, está ahí en la asamblea. Pero a mí me parece que no es necesario tal vez o sea, para decirlo de alguna manera, yo pienso que sí, es fundamental que haya partidos políticos, pero existe también esa impugnación. Entonces tenemos que saber leer eso en una clave que sea no, ¿cómo explicarlo? Que sea una politización, pero que eso no lleve a decir no somos ni izquierda ni derecha. O sea, eso es lo que pienso yo. Y aparte, también pienso que los partidos políticos, igual como tú lo comentas, han quedado de alguna forma como atrás, como decirlo de alguna manera, porque los movimientos sociales han tomado también fuerza. Y creo que ahí igual es algo que nosotros tenemos que saber ver, como la coordinadora feminista 8 de marzo es una potencia tremenda que hay dentro de los pueblos. Entonces creo que igual es necesario como darle la importancia que tienen a los movimientos sociales. En eso, Cristina, también te hago la pregunta porque tú la pusiste en el tema del debate, dijiste la fragmentación de la izquierda, pero también te voy a hacer una doble pregunta para que me responda esa, pero por otro lado, también hay una puja entre este nuevo movimiento social y un movimiento social que también existe, pero que tiene reproduce un poco el modelo, esa forma, inclusive ya lo mencioné en lo sindical. ¿Cómo ves tú eso de este proceso de recambio? Podríamos decir, más o menos un poco en la línea de lo que venía señalando Diego, efectivamente no queremos nada con los partidos políticos, pero podríamos decir no queremos nada con estos partidos políticos y hay que formar otros nuevos, otros que realmente representen el ideario y el sentimiento de este pueblo en lucha. Lo mismo podríamos decir de las organizaciones sociales. No queremos esta estructura y esta forma de organización social, pero sí queremos estas otras. ¿Cómo ves tú en este problema de la fragmentación y los procesos de unidad? Porque en el fondo, para poder construir instrumentos que sean potentes y que den respuesta a las necesidades, necesitamos dialogar. ¿Cómo ves estos procesos de unificación y cómo diagnosticas la fragmentación en estos dos mundos? Pero las preguntas complejas en este programa.
Para eso estamos, pues chiquillos, estamos aquí para meternos en la pelea chica, en el área chica de la... A ver, ¿cómo ordenamos todo? Con todo, sino para qué. Está el punto de la fragmentación, está el punto de los partidos y el punto de la unidad. Y de las antiguas formas de hacer. Nosotros fuimos parte de la organización de la escuela, de la 19 Escuela Ernesto Che Guevara, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a la actual vocera de la coordinadora 8M, no recuerdo el nombre, pero me parece una mujer muy lúcida, donde hablaba, por ejemplo, de la inclusión que tuvo la coordinadora 8M en este espacio de unidad social, que es como el espacio donde está como las organizaciones de la antigua política. Y una de las cosas que ella decía era que en el fondo ellas como que las mandaban mucho a la cocina, que en el fondo igual ya tenían muchas cosas medias cocinadas, etc. Entonces yo creo que si bien hay algunas personas a las cuales se les agradece mucho a las que yo creo que espacios quizás a los que se les agradece su historia, también sus tácticas quizás o están cansadas o están quizás desgastadas y quizás ciertas cosas que se van quedando obsoletas. Karina Nogales se llama la vocera de la 8M. Me parece que el movimiento feminista quizás también viene un poco a mostrar, no sé si nuevas formas de organización, pero sí como nuevas, o sí, quizás sí nuevas formas de organización, o sea, por ejemplo, el tema de, no sé, pues, de cómo se organizaron las compañeras para cambiarle los nombres de estaciones al metro, o de también los diarios que fueron creando, de las movilizaciones masivas que se fueron haciendo, y también del trabajo constante que ellas han hecho como coordinadora. Tienen trabajo que se enmarca en varias temáticas, como migrantes, como migración. Yo me acuerdo que cuando hubo un problema con unas hermanas haitianas que estaban vendiendo café en La Vega, las chicas de la coordinadora 8M fueron las que fueron a apañar a esas hermanas haitianas, porque las querían sacar de ahí y ese era su único espacio de trabajo. Entonces yo creo que quizás las claves pueden estar, yo creo, en el movimiento feminista como en los movimientos de las personas que hemos sido más oprimidas, por decirlo de alguna forma. En el caso del movimiento mapuche somos los que hemos sido, no sé, en mi caso, mujer mapuche, somos quienes hemos sido oprimidos por clase, raza y género, ¿cachai? Entonces quizás también las personas como en estos espacios como donde llevamos más carga discriminatoria, quizás también hay algunas luces o algunas formas de organización que se pueden ir implementando. Yo creo que efectivamente el movimiento feminista ha tenido un avance bien importante de cuestionarse como varios aspectos como de la vida. En lo que respecta como a los partidos políticos, efectivamente yo creo que no queremos nada con estos partidos políticos, porque ¿para qué vamos a hablar de la nueva mayoría? Así como no tiene, ¿qué podemos querer de la nueva mayoría? El Partido Comunista, según yo lo paso un poquito más, sin embargo el Frente Amplio también yo creo que ha demostrado una inmadurez importante en esta, yo creo que el Frente Amplio ha demostrado no estar a la altura. Tengo la sensación de que los líderes del Frente Amplio quizás fueron muy jóvenes a hacer sus partidos nuevos y hacer el Frente Amplio. Entonces yo siento que a los dirigentes del Frente Amplio les faltó más calle. Le faltó más estar en las poblaciones, le faltó darse cuenta de que no tenían que firmar, o sea, para haber firmado por las leyes, por las leyes que en el fondo son antimovilizaciones, es porque no saben, o sea, es una prueba totalmente
totalmente clara, totalmente real y concreta, de que no entienden al pueblo, de que no entienden las lógicas del pueblo y de que le faltó más estar con el pueblo antes de pensarse como, no sé, recuerdo había un texto que comparaba a Boric con Emilio Recabarren, ¿cachai? Entonces como le faltó más pueblo, más calle para hacerse como esta especie de mesías de la nueva política, de que no se iban a como de que no iban a caer más en las malas prácticas y la cuestión, y al final, en el fondo, igual el juego de la política también es súper complejo y tienen los poderes también que están ahí súper... que también están como muy consagrados, creo yo. También es un juego duro el de la política, siento yo. Es un juego duro el de la política más parlamentaria, el de la política más de los alcaldes. Yo siento que es un juego súper duro y que quizás debiese ser gente con más trayectoria la que entre ese juego y que también, y con más base social. Yo siento que el Frente Amplio ha perdido mucho su base social. Y no hay base social, yo creo que también el Partido Comunista no tiene tanta base, pero el Frente Amplio no siento que haya una base social como militante real, concreta, por lo menos lo que yo he visto dentro de la universidad, es que también son espacios como de micropolítica, donde también uno puede como, yo siento ¿cómo se dice? No es polarizar, es... interpolar, donde uno también puede interpolar. Entonces, eso con los partidos, o sea, me parece que hay algunos diputados que pueden salvar. Creo que la Pamela Giles me gusta. Yo sé que hay hartas críticas con la Pamela Giles, pero a mí me gusta el trabajo que ha hecho la Pamela Giles como persona, pero también, claro, es una diputada, ¿cachai? Que tampoco va como a hacer caer un modelo, sino que en el fondo va dando las soluciones que son inmediatas para las necesidades del pueblo. Yo creo que igual es una persona necesaria. Eso con el tema de los partidos, quizás, por eso yo siento que igual hay que tratar de levantar, no sé, yo pienso como tratar de levantar quizás, pero yo creo que estamos todavía muy lejos de eso, ¿cachai? Yo creo que lo primero es organizar a nuestra gente, hacer las escuelas de formación política, tener bien organizadas quizás a las bases para futuro quizás pensar en levantar un partido político que puedan hacer como de esta contingencia, pero por ahora yo siento que todavía hay que fortalecer mucho las asambleas territoriales, hay que fortalecer a la gente, hay que fortalecer nuestro espacio organizativo antes quizás de pensar la conformación de un partido. Y yo creo que ese trabajo es el que nos va a generar la unidad, o sea, el trabajar, el fortalecer la asamblea, el debatir, el estar, el marchar, la formación política también se da como en la marcha, ¿cachai? Como en el hacerla, o sea, como algo tan sencillo como hacer un lienzo también es un espacio de organización en el que tú también vas construyendo y vas generando lazos con las personas con las que te vas organizando. Entonces yo creo que ese proceso que despierta quizás con más fuerza, que hace que mucha gente comience a creer desde el 18 de octubre hasta ahora, es como lo que va a generar esa unidad que tanto necesitamos para en el fondo derrocar el modelo. Súper, Cristina. En esta línea de lo que estamos conversando también, Diego, la formación política, como que siempre también ha estado constante el hecho de que a la población en general como que le incomoda las discusiones políticas, como que, ya están los políticos. Por ahí lo mencionaba, cuando tú estás en una asamblea y cuando estás en un territorio y cuando estás hablando del agua, de recuperar el agua, cuando estás diciendo que no hay que seguir explotando digamos, los bosques, cuando estás haciendo una serie de defensa de los derechos sociales y políticos, siempre estás hablando de la política. Y quizás eso es lo que esa formación y educación que uno ve, que hoy día, por ejemplo, los jóvenes están más involucrados. Yo converso con ustedes y me siento maravillado de la profundidad, igual en el análisis de lo que ustedes piensan, de lo que, por ejemplo, ustedes, Diego, se definen anticapitalista, que no es fácil definirse anticapitalista, todo el mundo sale con el cliché de antineoliberal, pero cuando te definís anticapitalista, estáis dándole duro al sistema y te estáis colocando en la otra matriz, en una matriz ideológica.
y da la impresión como que las ideologías se olvidaron. Tú como joven, como parte integrante de estas asambleas territoriales, ¿cómo se hace la formación, la educación y la discusión política e ideológica en los territorios? ¿Cómo la ven ustedes? Porque tú vivías en una comuna, entiendo yo, ahí en Puente Alto, ¿no? Y eso es una comuna absolutamente popular. Entonces uno diría, no, si los cabros, como decían antes, no estaban ni ahí o no entienden de política, pero yo a ustedes los veo, pero absolutamente claros y muy claros en para dónde va transitando esta lucha. ¿Cómo ves este tema de la formación, de la educación y de la ideología? A mí me parece que de alguna forma hoy en día resurgen como esos debates como ideológicos, como estratégicos en torno a cómo perspectivamos el mundo. Y yo creo que, o sea, en relación como al anticapitalismo y al antineoliberalismo que muchos dicen, y allá a ese como resurgimiento, me parece como que dentro de este periodo, como muy corto, o sea, estos años, como el año pasado, un par de años atrás, se han visto muchos como levantamientos populares. Ahora mismo, en este momento, está pasando en el Perú por la destitución de Vizcarra. Entonces, yo siento que ese discurso como de que el neoliberalismo, o sea, de como la historia se acabó, como no va a haber más lucha de clases, como ya no hay historia posible, se derrumba, po. Se derrumba porque los pueblos como irrumpen. Po. Me parece que este proceso de formación, en algunas personas obviamente que tienen trayectoria dentro de los movimientos sociales, ya está avanzado, pero me parece que ahora en este momento es el momento en donde se inicia un proceso de politización masiva, en donde se vuelven a dar esos discursos, o sea, y debates. Pero la verdad, como para mí igual sería como difícil tener una fórmula. O sea, obviamente yo pienso que la educación popular, como trabajar dentro de los territorios, tener asambleas, conversar, es parte de esa formación, pues, pero yo creo que no hay como un esquema general, no se hace con dogma, sino que simplemente se adapta a la circunstancia como a cómo también la gente como se mete en la política, a cómo a la gente le interesa. A mí, por ejemplo, en lo particular, me surgió el interés político porque yo escuchaba música, rap, como politizado. Entonces, eso para mí fue fundamental en mi proceso de politización y de ahí, claro, fui como teniendo otras fuentes de conocimiento. Pero me parece que la juventud hoy en día está en una disposición de poder aprender, de politizarse, y eso es como lo fundamental. Los métodos, las formas, el cómo, yo creo que se va viendo en el camino, pero que esté esa voluntad de poder estar dentro de esos procesos y de disputar los espacios, a mí es lo que me parece que es lo que tenemos que rescatar de este momento. Sí, eso es interesante lo que tú estás hablando, del momento político que está viviendo Chile, y no solo Chile, también Latinoamérica. Hay un proceso de recuperación y de alza de la lucha social y política en toda Latinoamérica. El tremendo éxito que tuvo el MAS en Bolivia, donde además la participación, piensen ustedes que más o menos votó casi el 80 no sé si el 82, 88% de la población, y que ahí haya vuelto el MAS al poder con un 55% del electorado, es pero un exitazo completo, y eso no se podría haber logrado si es que ese movimiento social y político no estuviera legitimado en las bases, en las raíces de ese pueblo, en el pueblo boliviano. Entonces, no hubiese sido posible haber logrado esa tremenda hazaña en prácticamente un año, si es que ese pueblo no hubiese estado con un nivel de conciencia de clase y politizado al nivel que lo está, digamos. Y da la impresión que nosotros tenemos que empezar a mirar a nuestros hermanos de otra manera, porque siempre como que en este país entramos a mirar a nuestros vecinos como por encima del hombro, a creernos más de lo que realmente somos, y en ese sentido
también hay que reconocer que nos falta mucho de politizar la conciencia de este pueblo y hacer un instrumento potente que se vaya nutriendo y aglutinando. Tal como decía Cristina, me quedó dando vuelta mucho lo que tú planteaste, Cristina, en términos de cómo el movimiento mapuche y la lucha mapuche ha sido pero absolutamente invisibilizada, y ustedes cargan en toda la historia con una serie de discriminaciones de clase, raza, de género, lo mencionaste muy claramente en eso. También estas discriminaciones de orden económico, social, que en todo ámbito, incluso política. A ese terreno te quería llevar porque no estamos tan claros, o por lo menos uno no ve tan claro cómo se pretende que los pueblos originarios participen de este proceso. Tú al principio del programa nos señalaste de que había un poco de desesperanza, pero eso significa que el movimiento mapuche se va a restar del proceso o va a participar y va a buscar de qué manera hacerlo o lo va a tensionar de alguna forma para que además nosotros entremos a debates como, por ejemplo, si este país se va a considerar en una nueva constitución como un país multicultural o plurinacional, que son conceptos distintos, digamos. ¿Cómo ves ahí el tema de entrando, digamos, también a esta área chica del movimiento mapuche? Sí, bueno, lo primero que todo es como hacer el hincapié en que el movimiento mapuche no es, o sea, de que el pueblo mapuche no es como un movimiento solo, no hay como una, eh, no hay como una dirección como si fuésemos solamente uno, sino que hay comunidades que se organizan, que ejercen el control territorial, que llevan acciones de resistencia adelante. Hay otras organizaciones también en Santiago que hacen lo suyo. Hay, por ejemplo, está la identidad territorial Lafkenche, que también es como un espacio más como de la política institucional. Está ahora también la Asamblea de Mujeres Mapuches de Mujeres del Gulumapu, que también es parte de la Coordinadora 8. Entonces son muchas organizaciones. También está la AMCAN, que son la organización de los alcaldes mapuches que están en el sur. Entonces, esa también es como una discusión, ahí hay un debate bien importante igual, en el sentido de que hay partes del movimiento, hay partes del pueblo mapuche que van por los escaños, que están peleando los escaños, por ejemplo, la identidad territorial Lafkenche, la AMCAM. En Santiago está la plataforma política mapuche. Esos espacios están peleando como los escaños. Sin embargo, hay algunas otras organizaciones, por ejemplo, el Consejo de Todas las Tierras, que hace algunas reuniones en el Cerro Ñelol, que también tiene una historia bien, es bien histórico el Consejo, y algunas comunidades también que han hablado de no, por ejemplo, hubo unos presos mapuches que hablaron para que no se fuera a votar en el día del plebiscito. Y hay otros espacios también que están en contra de los escaños. Por ejemplo, el Consejo de Todas las Tierras está en contra de los escaños, porque en el fondo van representando, por ejemplo, a los pueblos, y no ha habido, por ejemplo, una consulta, no está validado por el pueblo, por la totalidad quizás del pueblo mapuche. Entonces también ahí hay como una disputa, una pugna bien, bien loca. Bueno, también está, por ejemplo, el Salvador Millaleo, que es del Partido Socialista. Hay otros mapuches también que son participantes, militantes de partidos tradicionales. Y esas son las personas que han estado peleando en el Parlamento como los escaños. El debate que se ha dado como a nivel como quizás de intelectuales o al nivel ya más de personas que, por ejemplo, hace poco salió un libro en Pehuen que se llama, no recuerdo el nombre, pero tenía que ver con el nuevo pacto, donde escribía Adolfo Millabur, que probablemente sea un candidato a los escaños, donde escribía Daniela Millaleo, Fernando Pairicán, Enrique Cantileo, como varios intelectuales. En donde también se postula, yo creo, como a la idea de la plurinacionalidad, que es como a lo que aboga esta casta como intelectual. Y me parece un punto, si lo discutimos como teóricamente, bien interesante, hacer la diferencia entre el multiculturalismo y el multiculturalismo se entiende, por ejemplo, si lo pongo en ejemplos como muy terrenales, tiene que ver con
Por ejemplo, supongamos que yo hoy día en este programa vamos a hacer el Uniendo Generación y lo ponemos en Mapudungun. O, por ejemplo, podemos hacer, no sé, podemos poner en la universidad muchos nombres en Mapudungun por todas partes. Sin embargo, eso no te asegura a ti que vayan a haber derechos políticos para los pueblos indígenas. En el fondo, como el multiculturalismo se entiende como el dar como esos pequeños guiños quizás a las culturas indígenas, dan como pequeños guiños a demandas que quizás sí existen, que efectivamente son concretas, como el Mapudungun, que efectivamente es una demanda mapuche importante, pero que sin embargo mantiene todavía al pueblo despojado de los derechos políticos como la soberanía sobre los territorios. Y estoy hablando de los derechos, por ejemplo, sobre las aguas, de los derechos sobre los cerros, sobre un montón de otras cosas, y como los derechos a la autodeterminación. Entonces el multiculturalismo viene siendo como una especie de salida light o como más liberal hacia los conflictos que son de los pueblos indígenas. Se entiende como una nación, bueno, está el concepto de nación que también la otra vez me sorprendió mucho en un programa de televisión, un ex intendente de la Araucanía, como que confundía los términos de nación con Estado, que son cosas diferentes. La nación somos un grupo por ejemplo, los mapuches somos un grupo de personas, tenemos una cierta población que tenemos idioma, tenemos forma organizativa propia, tenemos una bandera, tenemos religiosidad, tenemos formas de organizarnos, en el fondo cumplimos con todas las características de una nación y por lo tanto actualmente Chile efectivamente es un país plurinacional, solamente que no está reconocido como tal, no hay algo que diga si efectivamente somos plurinacionales, pero en el hecho efectivamente somos plurinacionales. Por eso nosotros hablamos yo por lo menos trato de acuñar el término de naciones indígenas o de naciones originarias, entendiendo que somos naciones. Entonces está la nación, el pueblo nación mapuche, está la nación aymara, están las naciones de diferentes con sus diferentes territorios y sus diferentes características. Y por lo tanto quizás ese hecho como de declararse, porque también hay otra cosa también que ver, que es, por ejemplo, cuando fue el retorno a la democracia, hubo una reunión en Nueva Imperial donde se juntaron varias naciones indígenas a discutir con el candidato que en ese momento iba a ser, que era el candidato como más seguro al presidente, que era Patricio Elwin, y se firma el Pacto de Nueva Imperial, que es un pacto en donde se estipula que iba a haber reconocimiento constitucional y donde se estipulan algunos otros puntos que se cumplieron a medias o que sencillamente no se cumplieron, como fue el reconocimiento constitucional. Entonces el reconocimiento constitucional es una deuda desde hace un montón de años atrás, que en el fondo igual queda chica para el contexto actual, y que en el fondo queda chica siempre, o sea, la demanda de las naciones indígenas siempre ha sido como por territorio, por derechos políticos, etc. Entonces, también yo creo como hacer ese hincapié del trato que ha tenido el Estado con las naciones indígenas, pero que aún así, y que sin embargo, muchos espacios han seguido o quieren continuar quizás con el diálogo, y otros espacios que no. Entonces, eso como con los conceptos. Y me parece, y esto igual lo hemos discutido con algunas personas, con varias personas, que igual el proceso constituyente que se está llevando ahora adelante es un proceso importante en el sentido también quizás del aprendizaje, también es simbólico. Yo creo que es súper simbólico como derrocar la constitución del tirano, eso es simbólico también. Algunas personas dicen quizás esto es como el inicio de la real transición. Puede ser también una lectura. Pero sí me parece importante, y yo en lo personal sí estoy con el tema de los escaños, creo que sí es importante porque también los escaños consideran que no abre la posibilidad para que participen del proceso personas que no sean militantes de partidos políticos, y eso me parece súper valioso, en el sentido que hayan personas
indígenas con apoyo más que nada como de las organizaciones de base, organizaciones que quizás no están tan politizadas hasta ahora, pero que sí tienen sus propios procesos y que sí pueden definir, que sí pueden ir también politizándose. En ese sentido me parece un ejercicio interesante, como como estamos con toda la desconfianza, sabemos que es como complejo el panorama, estamos ahí jugando también en la cancha del enemigo, pero sí me parece que es importante como el proceso, como aprendizaje y también como irnos midiendo nosotros como pueblo a ver qué tan allá podemos correr el cerco. Entonces, bajo esa lógica, creo que sí me parece que el tema de los escaños y que también es fome el hecho de que hayamos nosotros ido a votar al plebiscito sin la certeza de que estén o no esos escaños ahí. O sea, también, ojo, como con lo que se puede leer de esto, que en el fondo estamos como para el final, ¿cachai? Como pateamos la discusión del tema de los escaños una vez, 2 veces, 3 veces, la discusión se ha pateado no sé cuántas veces, se va a votar recién el 17 y también deja un poco como en desventaja a las personas que van a ir compitiendo por el tema de los escaños, porque también van compitiendo, o sea, la gente que ya está ahora pensando en ser constituyente, ya lleva también una campaña adelantada, y en el caso de los escaños también ha sido como más lento todo. Entonces sí me parece interesante, me parece que el aprendizaje puede ser bastante enriquecedor y que también son espacios de participación política, que hay que tomarse, porque hay que disputar. Súper, Cris. Bueno, me dejaste para adentro en varios temas. Voy a tener que, por ejemplo, este pacto de Nueva Imperial no lo conocía. Voy a tener que verlo ahí, porque claro, hay muchas promesas incumplidas y sin duda que el país en general tiene una ignorancia absoluta de cómo efectivamente hemos ido dejando de lado nuestros pueblos originarios, incluso no reconociéndolo ni siquiera en lo cultural, si es el problema, es menos en sus derechos sociales y políticos, es decir, aquí hay un mundo que hay que avanzar, esta tremenda brecha hay que acortarla, pero significativamente, para que efectivamente construyamos un país bastante mejor de lo que tenemos hoy día. Tú acabas de mencionar algo que me parece que lo podríamos entrar también a debatir con Diego. ¿Cómo nos hacemos cargo en este proceso, Diego, de hacer participar a todo ese mundo que está en lucha y que además ve de que este proceso constituyente lo tienen como bastante amañado los partidos políticos? Entonces, castigan por todos lados, te ponen una serie de obstáculos, te hacen difícil el camino para que puedas participar. Es decir, hoy día, efectivamente, por ejemplo, un militante de un partido político el día antes del 11 de enero, que es donde se van a inscribir, ellos llegan el 11 de enero con el listadito y listo, y lo inscriben. Sin embargo, las listas de independientes tienen que empezar a juntar firmas, esas firmas tienen que llevarla a una notaría por muy barato que sea, te va a cobrar, no sé, una luca y media por una firma, y resulta que en algunos lugares tenéis que reunir, no sé, 1.500, 2.000 firmas, y al final significa una barrera de entrada, pero enorme, para los que quieran competir. No está claro el tema de los financiamientos, etcétera, etcétera. Entonces, y uno ve por otro lado, entonces, que todas estas fuerzas, estas asambleas autoconvocadas que están en los territorios, tienen energía, tienen ganas, tienen voluntad. Entonces, ¿cómo metemos a que esta cosa se chasconee dentro del proceso constituyente? Pues, ¿cómo presionamos para que esta cuestión cambie? ¿Cómo lo ves tú, Diego, desde tu movimiento? ¿Cómo están visualizando este escenario y qué caminos crees que quedan? Porque el tiempo se está agotando, pero absolutamente. Bueno, sí, claro, el tiempo nos corre en contra a los movimientos populares y sociales, y también, nosotros estamos igual un poco a la incertidumbre, porque todavía no se definen bien como estas cosas las que tú mencionas, si las listas independientes van a tener que reunir cierta cantidad de firmas o menos, o si tienen que hacer las firmas, la reducción de firmas, claro, por el CERVEL, o puede ser la firma electrónica, como que son cosas que aún no se definen. Yo creo que claramente hay que seguir
insistiendo en que se le faciliten las cosas a la lista independiente, en que se pueda competir de manera, como, entre comillas, igualitaria. Sabemos que es su terreno, como decía Cristina, nosotros, no es nuestra cancha, pues. Pero aún así creo que podemos como articularnos de una manera en la cual tengamos la posibilidad de estar, ¿cachai? De poder plantear como lo que los movimientos sociales están clamando. Y en ese sentido, igual, yo creo que, lo digo a modo un poco, tal vez como sueño, como que esto se convierte en una asamblea como realmente constituyente, popular, soberana, que pueda decir por sí misma, como todo, sin tener esa, tampoco el tercio que heredado de la constitución de la dictadura también. Entonces, igual creo que la base fundamental de poder estar y de incidir realmente en esto es estar en las calles, como no dejar de estar ahí con esa presión, porque al final eso fue lo que nos llevó acá. Pues mucha gente va a poder decir que fue el acuerdo del 15N, que fue el voto, pero al final fue el pueblo movilizado el que consiguió derrocar la constitución del tirano. Eso yo creo que es fundamental. Y además de eso, como seguir también insistiendo como por la libertad de los presos y las presas políticas de la Revuelta Popular, los presos políticos mapuche, en verdad, y, o sea, para que este proceso sea también como radicalizar la democracia, de alguna forma. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Las formas, como les digo, igual hay que ir viendo, pero como probando, pero me parece que es lo que necesitamos hacer, como de alguna forma desbordar este proceso. Y como solamente agregar que, claro, que los independientes, como no es que sean como individualidades así nomás, pues, sino que son como independientes de los partidos políticos que antes habíamos mencionado, que la Concerta, la Nueva Mayoría, pero que no son independientes porque se manden solos, sino que tienen que ser como designados desde los movimientos sociales, estar con un programa atrás. No pueden ser independientes tampoco así como porque sí. Oye, ese punto es bueno que el que acaba de tocar, Diego, porque claro, está como, así como está chacreado el tema de la izquierda, está como también medio chacreado el tema de los independientes, porque así como independiente, uno podría decir de que no pertenecen a partidos políticos legalmente establecidos, y todo el que no esté en un partido político legalmente establecido, podríamos decir es un independiente. Pero claramente las personas tienen una posición política y van a ir a defender cosas y principios que los sitúan en un arco político concreto. Entonces, desde ese punto de vista, desde lo ideológico, por decirlo de alguna manera, no es tan independiente. Por ejemplo, no sé, alguien que salga de un territorio con un programa definido y concreto, ese es un independiente que le obedece a un territorio concreto, a una asamblea, y por lo tanto ahí hay detrás un programa, una iniciativa y hay elementos a considerar. Eso es interesante lo que planteas ahí. Te iba a preguntar, Diego, algo que es importante en esto, porque dijimos, mira, si uno ve en esta asamblea constituyente, bueno, el sistema de votación es un sistema que se llama Do Not, que es un sistema de cifra repartidora. En el fondo, uno ve a la derecha que eventualmente se dividió para el tema del plebiscito, entre algunos era un chiste verlo en televisión, aparecía una cuestión de renovación nacional en el apruebo, después otra en el rechazo, entonces nadie entendía nada. Pero esa división ficticia que plantean de apruebo y rechazo, no se genera cuando tienen que ir a defender el tercio que quieran establecer. Entonces, siempre la derecha tiene clarito dónde tiene que poner su ficha. Y hoy día tú vas a ver a las listas de derecha tratando de sacar sus constituyentes en todos lados. Y después tenéis el bloque completo de la ex nueva mayoría o la concertación 3.0, si queremos llamarle ahora, ahí instalados, digamos, y ya tienen clarito su mono. Y después tenéis la izquierda, y de nuevo entramos de nuevo, y entonces con todas las críticas que le tengamos, pero ya pongámosle el Frente Amplio ahí, situémoslo dentro de una izquierda media light, digamos, pero ahí está, digamos. Tiene después inclusive el Partido Comunista con un bloque que está formando, y tenéis otros movimientos que están, por ejemplo, en Dignidad Ahora, que es un nuevo referente que se forma y que se establece, y tienes los independientes. Entonces, uno dice,
¿cómo es posible que todas estas fuerzas que se sitúan, pongámosle como antineoliberales, en ese espectro, están todas fragmentadas? ¿Y qué posibilidades en esa fragmentación van a tener de lograr escaños cuando se la están perdiendo? Entonces, en ese sentido, da la impresión de que a muy poco tiempo como para trabajar las conciencias y la madurez de estos movimientos y conglomerados políticos, como para que efectivamente traten de hacer al menos una lista unitaria antineoliberal que vaya a enfrentar este proceso. ¿Cómo, tú veis posibilidades en eso, Diego? Y después también le vamos a preguntar a Cristina cómo ve ese pequeño punto ahí que acabo de plantear. Sí, pequeño, gran punto, diría yo, porque... Ahí está el kit del problema. Sí, pues claro, obviamente, porque al final igual es complejo. O sea, nosotros como organización, como todavía no tenemos como una política definida como en torno a la política de alianza, en torno a cómo afrontar, como en términos de con quiénes. Pues. Pero claro, en relación a lo que dices que, claro, la derecha va a ir como toda juntita al final para defender el modelo, o sea, al final los que iban por el apruebo era para no quedarse abajo y no quedar como, disculpe que lo diga de esta forma tan burda, pero como los buenos del rechazo, porque ya eran como una minoría, como nadie los pesca. Entonces, bueno, en relación ya que claro, también está como constituida la concerta, nueva mayoría, me parece que es fundamental igual como que se cree alguna lista unitaria, aunque a mí me parezca como, claro, que tenga mis críticas, obviamente, con el Partido Comunista, como con el Frente Amplio, me parece que es fundamental que utilicemos ese término como like, de alguna forma, de antineoliberal, para poder tener una táctica concreta para este como proceso corto, pero sin por eso como dejar de lado como un horizonte anticapitalista real, porque esto es como una parte del proceso de transformación como más a largo plazo. Y en ese sentido a mí me parece que, claro, lo ideal es que se forme esa unidad contra el modelo, pero, pero me parece que no sé, la verdad no sé qué irá a pasar como en relación a eso. Estoy igual un poco como con la incertidumbre porque al final algunos igual están como, no sé, como constituyéndose, como queriendo yo creo constituir listas por separado, como por las diferencias que se tienen. Entonces, en verdad para mí es un punto como complejo. En lo ideal, como sería que se lograra como esa unidad, pero tenemos que ver, y lo tenemos que ver ya, pues, porque está pasando en este momento como que el tiempo va corriendo y nos quedamos como abajo, y claramente si vamos como fragmentados, como por con, no sé, 3 listas, es muy difícil como llegar a estar en ese espacio, como de la Convención Constitucional. Cristina, ¿y tú cómo lo ves ahí en ese punto? Como de generar una lista unitaria. Pero una lista unitaria de los sectores que se han denominado como antineoliberales, o donde están toda esta mezcla de los comunistas, Frente Amplio, otros espacios, movimientos como Dignidad Ahora, que han surgido recientemente, etcétera, o las listas de independientes. Sí, o sea, estratégicamente me parece como quizás lo correcto, estratégicamente, porque efectivamente, o sea, si tenemos más de una lista, igual se van dividiendo los votos y eso igual como que debilita a los candidatos que quizás podrían ser como los óptimos para nuestros fines antineoliberales. Entonces, yo creo que estratégicamente eso debiese ser lo que se haga, pero es complejo igual, es complicado, porque es que la política es compleja. La política es difícil. Y las alianzas también. Y son muy, muy complejas. Oye, chicos, mira, hemos estado prácticamente una hora conversando. Estamos llegando al final del programa. Primero, desde este espacio, que es un espacio de debate político, que nosotros ya llevamos un par de meses al aire. Este es como nuestro 14 o 15 programa.
queremos contribuir justamente a estos diálogos desde los territorios, desde la gente que es desconocida, de los que están en la calle haciendo la lucha permanentemente, así que, y además desde la juventud, de quienes hoy día le dieron de nuevo un embrión a este proceso de movilización y cambio, que nos llena de energía. Sí, es verdad que hay una montonera de obstáculos, es verdad que hay mucha incertidumbre en el camino, pero sin duda que en la medida en que vamos manteniendo la lucha permanentemente, esos obstáculos se van a ir removiendo de una u otra manera y algo sacaremos en limpio. No todo será pérdida, algunas ganancias tendremos en toda esta pelea. Así que primero agradecerle y darle un minutito para cada uno para que se despidan en el programa y ojalá nos volvamos a encontrar no solamente en estos espacios virtuales, sino que también en la calle. Así que, Cristina, te dejo la palabra ahí para también despedirte en este espacio. Feliz. Bueno, agradecer al espacio, agradecer a la gente que nos estuvo escuchando. Comentarles que nosotros con un Lamien, con un Wenui, tenemos un programa, un podcast que se llama La Hora del Nutram, donde tratamos hartos temas, sobre todo historia mapuche. Así que para que lo busquen en Spotify y en Evox. Estamos ahí en Spotify y en Evox. Y bueno, tenemos las redes sociales, La Hora del Nutram. Así que para quienes quieran saber más del tema mapuche, para quienes quieran informarse más, los dejamos invitados a escuchar el podcast. Y bueno, agradecer una vez más el espacio, el debate, las reflexiones, porque igual es importante seguir cuestionándonos y seguir tratando como de pensar en las estrategias para poder avanzar en las luchas anticapitalistas y antineoliberales. Así que eso, muchas gracias. Súper, te agradecemos enorme, Cristina, por tu permanencia, digamos, por haber venido a acompañarnos a este espacio y por todas tus reflexiones que sin duda que nos ayudaron un montón. Diego, contigo también. Muchas gracias, Toño. Gracias a Cristina igual por la conversación, al espacio en sí también por la invitación y a la gente que nos estuvo escuchando, obviamente, pues. Y nada, pues como hacer la invitación como a seguir como estando pendiente de este proceso, a seguir estando movilizado y a ponerle igual como también énfasis no me quería ir sin decirlo tampoco, como a la libertad de los presos y las presas de la revuelta popular. Me parece como fundamental también como hacer hincapié en ese punto, como para que este proceso se lleve a cabo de una buena forma. Eso, muchas gracias. Sin duda, recogiendo el mensaje, libertad a todos los presos y presas políticas de la revuelta y también a los presos y presas políticas mapuche que sin duda, tanto si no fuera por ellos y por todo lo que han entregado en todos estos años, las cosas en este país ni siquiera hubiesen salido en algún espacio de noticias ni nada por el estilo. Hoy día tenemos todo lo que tenemos gracias a todos aquellos que se atrevieron a luchar en algún minuto en estos espacios. Agradecerle entonces a toda la gente que nos siguió. Recuerden que también nosotros tenemos un canal de YouTube, así que a ustedes chicos igual, mañana lo pueden Uniendo Generaciones, lo rescatan de ahí en el canal, o si no, esta mañana va a estar el lunes, y también lo pueden redistribuir en sus redes sociales. Así que agradecido a todos los que nos mandaron mensajes, les vamos a estar contestando ahí también todos los mensajes y los comentarios que hicieron. Para Marixa, Gregorio, estuvo también... por ahí vi a Arnaldo Matos de la Parra, Ivonne, todos a ellos que nos mandaron saludos y mensajes y también los saludaron a ustedes. Agradecidos chicos por habernos acompañado y estaremos entonces viéndonos más adelante. Vale, gracias, chao. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.